Entonces voy a dejar ahí, ya está grabando. Entonces, bueno, vamos a la segunda presentación del día de 10 de junio de las conversaciones sobre asuntos de campo. Y nos acompaña entonces en esta segunda parte el antropólogo Daniel Ruiz Serna. Daniel es antropólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en estudios del desarrollo y medio ambiente en la Universidad Católica de Lovaina y doctorado en antropología social de la Universidad de McGill. Su tesis doctoral, llamada La selva desbocada, violencia en territorios indígenas y afrocolombianos del Chocó, recibió el premio a mejor disertación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, así como también la Asociación de Rectores Universitarios de Quebec y una mención de honor de la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Entiendo que lo que vamos a escuchar hoy es una parte de esa presentación. Yo estoy muy contento de que Daniel nos acompañe el día de hoy. Debo decir que conozco el trabajo de Daniel, el primer trabajo de Daniel de hace varios años, cuando en la revista Maguaré convocábamos una cosa que llamábamos antropología en imágenes, con mucho miedo porque nos iban a llegar o nada o cosas muy malas, y una de las cosas muy buenas que nos llegó entonces y de la cual desde entonces nos sentimos muy orgullosos fue un reportaje de antropología en imágenes que hizo Daniel en esa época. Entonces, bienvenido, Daniel, estamos muy contentos de tenerlo acá en la Universidad de Caldas y en distintos lados, porque tenemos gente de varios lados. Muchas gracias. Listo, Luis Alberto, muchas gracias. Gracias por la introducción, gracias por la invitación, gracias también a todos los que están acá. Asumo que me están oyendo bien, ¿no es cierto? Divinamente. Bien, muy bien, perfecto. Pues no voy a hablar tanto de lo que fue mi tesis doctoral. Obviamente parte de lo que voy a hablarles hoy, el material se inspira de todo el trabajo que hice en el Bajo Atrato, en el Chocó. Pero voy a hablar de un proyecto que estoy iniciando y es trabajo en progreso. Entonces, pues también voy a recibir con mucho agrado todos los comentarios y sugerencias que puedan hacerme. No sé, digamos, voy a empezar, quizás yo voy a compartirles mi presentación. Muy bien, y asumo también que la pueden ver, ¿no es cierto? Bueno, sí. Ok, perfecto, gracias. Sí, es que es un poco difícil este formato porque no ve uno caras y no oye uno a nadie, entonces es como mucha soledad al mismo tiempo, pero bueno, continuemos. Fresco, acá estamos pendientes. Sí, cuando digan, yo puedo decir, dele, dele. Ok, bueno, cuando terminé mi pregrado en la Universidad Nacional tuve la fortuna de trabajar con una ONG de jesuitas, se llama el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, y en ese entonces me propusieron trabajar en el Bajo Atrato. Digamos, en esa época se hablaba más del Urabá chocuano, y ya para ese entonces empezamos a discutir como de tenemos que desprender el Chocó de esta idea del Urabá, porque el Urabá es sobre todo esta idea como de hay una propia especificidad aquí en el Chocó, y el Bajo Atrato comparte algunas conexiones, alguna historia con Antioquia, pero entonces empezamos, digamos, a hablar más del Bajo Atrato y es como, digamos, la parte norte del Chocó, son los municipios de Carmen del Darién, Río Sucio y un nuevo municipio que se llama Belén de Bajirá, que estuvo mucho tiempo en disputa entre antioqueños y chocuanos. Entonces, en la época en que fui a trabajar allá, había una crisis humanitaria muy grande. Esencialmente la gente había sufrido un desplazamiento masivo en el año 97. Miles de personas llegaron a un pueblo llamado Pavarandó. Lograron, después de ires y venires, de muchas negociaciones, pero también como de mucho esfuerzo, regresar a sus tierras. Y es en ese entonces que yo hago parte como de este equipo que hacía acompañamiento a los consejos comunitarios, a la gente que estaba regresando a sus tierras y pues que estaban tratando de reconstruir sus proyectos de vía en medio del conflicto, porque todavía había y todavía hay una gran presencia paramilitar, guerrillas, narcotraficantes y pues todo tipo de actores armados, digamos, tratando de sacar provecho de la posición estratégica de este lugar. Entonces, digamos, durante mi tiempo acá me di cuenta que
parte como de lo que estaba sucediendo con el conflicto armado era como una inmensa explotación, o más bien había una serie de impactos, digamos, ambientales. Fui testigo como la explotación maderera así descomunal realizada por una compañía que, digamos, tenía alianzas criminales con los paramilitares. Uno podía ver los árboles o los bosques enteros bajar por los ríos. También fuimos testigos como de otros impactos ambientales, como de ríos que se desviaron y se secaron de las palizadas. Las palizadas son esencialmente, en esta región llueve todo el tiempo y hay crecientes todo el tiempo, hay mucha madera, mucho material orgánico. Cada vez que llueve, como que todo este material orgánico se lo lleva al río y hay partes en las que se atasca. La gente cuando navega hace este trabajo cotidiano de limpiar el río y de cuidar el río y limpiar las palizadas. Durante el desplazamiento, pues no hubo gente que limpiara las palizadas y un río en particular, se llama el río Jiguamiandó, sufrió como una palizada enorme al punto que el río se perdió, se desvió, se secó y se sedimentó. Y fuimos testigos de la llegada de la palma de aceite, justo en las tierras que fueron o que la gente dejó durante la época de desplazamiento. Cuando lograron regresar, las encontraron llenas de palma de aceite. Entonces estábamos viendo como ese tipo de, digamos, de impactos ambientales. Pero al mismo tiempo yo me estaba dando cuenta de otro tipo de violencia que yo llamo ecológica, que estoy como tratando de definir, que era más profunda y que no tenía que ver con el ambiente como una cosa desconectada o distinta a la vida de la gente o a la vida de, digamos, de seres no humanos. Entonces, por ejemplo, una de las quejas de la gente era que en estos cultivos de palma ahora había una proliferación de culebras y esas culebras se habían vuelto más venenosas que las anteriores y los médicos tradicionales tenían problemas para lidiar con ese veneno. Y algo de lo que decía la gente era como que esencialmente los palmicultores envenenaron la tierra y ese veneno ahora estaba en las culebras y estaba llegando a los cuerpos de la gente a través de las mordidas. Y pues no había, digamos, formas de tramitar, o la medicina tradicional, como dije, no era suficiente para tratar de lidiar con eso. Pero también otras cosas, otras quejas que hacían, digamos, a muchas de las comunidades indígenas era que la cacería estaba muy escasa. Y la razón que daban era que el dueño de los animales, el dueño espiritual de los animales que los cuida en el monte, los había escondido porque estaba furioso. Este dueño de los animales estaba furioso porque había mucha gente armada en el monte. Había mucha gente que no debía estar en el monte andando y ahora la gente estaba teniendo esos problemas de acceder a presas de caza. Y también escuché historias de jaguares, por ejemplo, que empezaron a comerse gente y pues digamos los jaguares siempre han sido, digamos, o han estado siempre presentes en la vida de la gente, pero durante un momento de violencia paramilitar como que la agresividad de los jaguares también se exacerbó y empezaron como a haber muchos casos de jaguares come gente y entonces como tratar, digamos, esos tres ejemplos que les digo me hicieron pensar que hay un tipo de violencia ecológica más profunda en la que los conceptos ambientales no eran suficientes para dar cuenta de esto, ni tampoco la idea de que esas son representaciones culturales que la gente tiene sobre el ambiente y la naturaleza. Eso es la forma o es el lenguaje cultural en que la gente vive pues la violencia. No, yo creo que estos animales, estos seres manifestaban pues un malestar muy grande con todo lo que estaba pasando. Entonces, de alguna forma, yo uso esta idea de que la selva se salió de control, la selva se desbocó. Y en todo mi trabajo, digamos, doctoral, lo que he tratado de hacer es como cultivar un tipo de atención etnográfica que pueda dar cuenta de esa violencia ecológica sin limitarse a describir daños ambientales por un lado, ni daños a las ideas que la gente tiene sobre la naturaleza por el otro lado. Y haciendo todo este trabajo, digamos, me di cuenta que la destrucción y el sufrimiento de la guerra se extiende más allá de la gente y que esos daños también son incorporados o expresados por los no humanos, incluyendo animales, pero también plantas, espíritus e incluso lugares. Y además esos daños no solo se expresan de manera individual, sino colectiva, pero también intersubjetiva, entre gente, pero también entre otros seres. Entonces yo quiero como en mi trabajo es como tratar de desarrollar una nueva forma de ver la guerra, que significa que vamos a involucrar a los no humanos, pero también como ver la guerra en su conexión con los lugares en los que sucede y particularmente con la selva. Entonces, como explorar la guerra con su conexión material con la selva y ver la selva, digamos, no es solamente el lugar donde ocurre la guerra,
sino digamos la selva y las relaciones que hay en la selva, el mundo selvático, también se vuelven un tipo de medio, digamos, a través del cual la violencia se manifiesta, pero también un medio a través del cual la violencia toma cierta forma y expresión. Y en mis trabajos, digamos, es como de qué se puede entender de la guerra, qué cosas más podemos entender de la guerra y la violencia si usamos como puerta de entrada para el análisis, digamos, objetos o animales o lugares. Y digamos, voy a hacerme un poquito de publicidad acá. Hay como 4 proyectos en los que estoy tratando de dar cuenta de eso. Uno es un libro que estoy editando en este momento con la profesora Diana Ojeda. Hay gente, Natalia Quiseno creo que está aquí, ella está participando, y lo hemos llamado Belicopedia. Y es esencialmente una enciclopedia de la A a la Z, en la que cada letra va a tener una entrada en la que el protagonista de la historia va a ser un animal, una sustancia o un objeto. Entonces vamos a hablar de árboles de aguacate, vamos a hablar de barro para hablar de las carreteras de las FARC, vamos a hablar de burros kamikazes, estamos hablando del Zika, vamos a hablar de zancudos, de perros, etcétera, etcétera. Entonces es un proyecto que está, digamos, tomando forma ahora. El otro es, acaba de salir, ahorita el 1 de julio va a salir el nuevo número de la revista colombiana de antropología, editado por Pilar Riaño y Natalia Quiseno, y ahí hay un artículo en el que exploro, digamos, esta idea de la guerra más allá de los humanos, en particular ciertas comunidades lidiando con la presencia de ciertos espíritus. Muy brevemente, es un lugar en el que, digamos, hubo combates entre guerrilla y paramilitares, y hubo, digamos, la guerrilla, digamos, mató muchos combatientes paramilitares en este lugar que era un campamento. Después de muchos años la gente regresó a este lugar y la gente se encuentra como, digamos, con las huellas materiales de esas muertes que nunca fueron, digamos, de esos muertos que nunca fueron enterrados, y en ese lugar proliferan espíritus. Y la gente está tratando de lidiar con esos espíritus, y parte, digamos, del trabajo de regresar, de retornar a las tierras es sanar el territorio, pero también negociar con esas presencias e incluso reconciliarse con los espíritus, digamos, de sus victimarios o de sus antiguos victimarios. El otro es un número también que acaba de salir, el de la revista Maguaré, del cual pues Luis Alberto fue editor, junto con Cristina León y Lina Pinto hemos editado este número que es sobre la guerra y la paz más allá de los humanos, y pues recoge, digamos, preguntas y unos textos de gente que se ha estado como haciendo preguntas similares sobre el tema, y que podemos entender más sobre no solamente la guerra, sino también la paz y la reconciliación cuando ampliamos o cuando desenfocamos o descentralizamos a los humanos como foco de atención. Y finalmente otro proyecto, yo no sé si yo pueda compartir, bueno, no importa, es un podcast en el que estuve colaborando con mi compañera, pero también con unos amigos, y se llama Macarena Podcast. Sería buenísimo si pueden ir a www.macarenapodcast.com. Digamos, aquí estoy explorando algo de lo que les voy a hablar ahora, y es como los sonidos. Como los etnógrafos somos como expertos en sumergirnos en otras realidades, en prestar nuestros cuerpos para dar cuenta de esas otras realidades. Y yo quiero como tratar de usar sonidos, y en esta presentación quiero mostrarles parte del trabajo que estoy haciendo sobre qué podemos saber de la guerra a través de los sonidos, cómo podemos, qué tipos de estudios podríamos hacer de la guerra si le prestamos atención a los sonidos. Entonces esto es un poco como el resumen de lo que les voy a hablar. Entonces ahí ya hay, obviamente ya hay mucha gente trabajando temas de estos. Entonces en los estudios de la guerra, sonoros de la guerra, digamos, yo he identificado como 2 campos fundamentales, que es la fenomenología de la guerra y la hermenéutica de la guerra, y hay otro, digamos, que pienso que podría desarrollarse, que tendría que ver con la epistemología de la guerra, siempre pensando en términos de sonidos. Entonces, como muchos de ustedes, como muchos de ustedes seguramente ya saben, pues la fenomenología tiene que ver con el estudio de la experiencia, ¿sí? Las estructuras de la experiencia subjetiva y la forma en que el mundo se manifiesta en nuestros sentidos. La hermenéutica es el arte de interpretar textos, digamos, de esclarecer, significa que algo se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión, y finalmente pues la epistemología es la forma en que conocemos el mundo. Digamos, en los estudios de los sonidos y la guerra, fenomenología y hermenéutica están como, digamos, muy presentes, y yo pienso que podemos como con los sonidos también es tratar de entender
la forma en que podríamos entender y saber la guerra, como conocerla a fondo, la guerra. Entonces les voy a hacer escuchar, digamos, algunos de los sonidos emblemáticos de la guerra. Bueno, algunos, digamos, de estos sonidos no hacen parte, digamos, del paisaje sonoro de la guerra en Colombia, pues como estas alarmas que sonaban durante la Segunda Guerra Mundial, que avisaban sobre la llegada o bombardeos en las ciudades. Bueno, fusiles sí hay de todas las variedades. El último que escuchábamos es un lanzamisiles. La verdad, ignoro si existe en Colombia y si se usa. Pero bueno, entonces es como esta idea de que ¿pueden los sonidos ser armas? O cómo pueden usarse los sonidos como armas. Y digamos, ya hay los policías antidisturbios, por ejemplo, usan granadas sónicas y granadas aturdidoras. Digamos, estas granadas aturdidoras logran hasta 180 decibeles. Y para hacerles una idea de qué significa esos 180 decibeles, es, por ejemplo, un avión en despegue logra unos 130. Los carros de Fórmula 1 hacen un ruido atroz y hacen 140 decibeles. Y ese es, digamos, considerado como el umbral del dolor. Ahora, digamos, este es como un sonido súper, súper emblemático de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un avión llamado Stuka, es alemán y digamos es un uso premeditado del sonido. Entonces, además de que son estos bombardeos, aviones bombarderos, tienen este tipo de sirena particular. Y el objetivo de la sirena, digamos, era debilitar la moral del enemigo y reforzar la intimidación previo al bombardeo. Hay una película poderosísima británica que se llama Dunkirk, que, digamos, registra muy bien como todos esos, como el miedo que provocaba, digamos, esa sirena. Y esa sirena la llamaban además como la trompeta de Jericó. Y eso hace alusión a un pasaje bíblico del libro de Josué, en el cual durante la primera batalla que hicieron los israelitas después de dejar la tierra prometida, tuvieron que conquistar, digamos, una ciudad, la ciudad de Jericó, que hacía parte, digamos, de la tierra prometida por su Dios. Y ellos para derrotar, digamos, o entrar a Jericó, tuvieron que marchar alrededor de los muros durante 6 días. Y en el último día, pues Dios les dijo como que marcharan, pero adicionalmente tocaran estas trompetas. Y fue después de que tocaron estas trompetas que los muros colapsaron. Entonces, digamos, estos son los sonidos representativos de la guerra. Y los estudios de sonidos en las guerras tienden a enfocarse en los efectos que producen las armas, digamos, tanto en los cuerpos como en la mente de la gente. Ahora, este es un sonido, digamos, un poco más familiar de la guerra en Colombia. Esta es una imagen tomada
en el Bajo Atrato, en el río Salaquí, y es el cráter dejado por una de las bombas arrojadas por el ejército, por la Fuerza Aérea colombiana durante la operación militar contra las guerrillas en el Bajo Atrato. Se llamó la Operación Génesis. Por esa Operación Génesis, el comandante de la 17ª Brigada, Rito Alejo Delgado, fue condenado porque hubo pruebas sustanciales de que esta operación se hizo en conjunto con ejércitos paramilitares. Entonces, esto es el cráter que dejó, digamos, una bomba que debió haber producido un sonido similar al que les presenté en esta región, en este caserío en el río Salaquí. Y pues es un lugar que conocí, que visité. Quiero que, por ejemplo, retengan en esta imagen, esto es una foto de Jesús Abad, Colorado, retengan el tamaño del cráter. También se puede ver el potrero, se puede ver atrás como el margen como de la selva, una casa por allá. Y básicamente, pues eran bombas diseñadas para atacar, digamos, a la guerrilla, pero aquí claramente está cayendo como en la casa de alguien o en el caserío de civiles. Cuando yo hago el trabajo en el Bajo Atrato, pues obviamente se habla mucho de estos eventos significativos que tuvieron que ver con el desplazamiento, y la gente inicia siempre su historia del desplazamiento con los bombardeos. Y una expresión que escuché un par de veces sobre la gente que fue testigo del bombardeo fue como el efecto del sonido. Decían como que el techo de zinc retumbaba y que fue muy duro, y decían como que eso, del ruido la cabeza se le pone a uno grande. Entonces, digamos, uno puede estudiar un poco la expresión, qué significa eso, que la cabeza se le pone a uno grande. Digamos, si uno hace como, quisiera hacer un estudio muy detallado, uno podría desarrollar o entender concepciones locales sobre el cuerpo y sobre la enfermedad. Pues esta idea de que el cuerpo es maleable, de que pues no es estructura fijo, pues de que la cabeza puede crecer durante ciertos eventos, y uno podría pensar sobre la forma en que se construyen local, cultural y ontológicamente como los cuerpos. En el caso, digamos, como de las bombas, y esto uno podría pensar que el sonido de una bomba puede interpretarse como un texto, ¿sí? Está llena de información y contenido. Digamos, con un sonido, un experto puede saber como el tamaño de la bomba, el tipo de cráter que puede hacer, el tiempo de caída, etcétera, etcétera. Digamos, en el caso cuando se estudian los sonidos de la guerra de esta forma, lo importante es que como que los sonidos de la guerra son índice de algo más. Puede ser índices de un ataque que está por venir. Y entonces son como sonidos como índices, como algo que remite a algo más, algo que está por venir. Un índice, digamos, en la teoría semiótica es un signo que remite al objeto que denota porque está afectado por ese objeto. Entonces, por ejemplo, la referencia entre un signo y su objeto es indexical si el signo realmente se ve afectado por el objeto. Entonces, por ejemplo, el humo es índice del fuego. Un golpe en la puerta es índice de una visita. Una caída, una bomba, si uno no es testigo de eso, es índice pues, de un ataque. Entonces, pero los sonidos tienen una amplitud que demandan otro tipo de atención en contextos de violencia, porque los sonidos viajan más rápidos que los olores o el tacto, por ejemplo. Y a veces los sonidos llegan primero que el contacto visual. Y en tiempos de guerra, de hecho, lo audible toma prevalencia sobre lo visible. Entonces, por ejemplo, hay una parte importante, y es como la habilidad de reconocer y distinguir sonidos. Permite a la gente, tanto militares como civiles, realizar interpretaciones de eventos, de lugares, pero incluso como construir complejas narrativas de batallas que no fueron vistas, pero sí oídas. Y esto fui testigo muchas veces hablando con la gente. Una vez hicimos un viaje por un río que se llama Truandó. De repente empezamos a escuchar como un avión y un helicóptero, y la gente local, digo, como reconocía inmediatamente, esto es tal avión, este tal es otro. Y hablaban, digamos, con una propiedad acerca como de los equipos militares, pues justamente por eso, porque habían sido como testigos de lo que hacen, digamos, estos equipos militares, y podían identificarlos sin verlos, simplemente ya los sonidos sabían exactamente de qué se trataba. Entonces eso, construir narrativas de cosas que uno no puede ver simplemente a través de los sonidos. El asunto es que el sonido no es solamente un texto que uno pueda interpretar. Digamos, una cabeza que se le pone a uno grande es el efecto literal de una explosión que le desbarata a uno los tímpanos. En ese sentido, el sonido se convierte en una fuerza material. Es extremadamente fuerte e invasivo. Y ese sonido viaja a través de la fragilidad de nuestros cuerpos,
y puede incluso destruirlos. Entonces, estos son casos en los que la fuerza material del sonido se convierte en arma. Y hay este señor que se llama Martin Duftree que habla de tanatosonidos. Me disculpo, dejé el párrafo en inglés, pero es básicamente los tanatosonidos tienen que ver con los efectos psicológicos y sociales que se crean cuando el sonido y la muerte se fusionan. Y estos sonidos, los tanatosonidos, tienen tanta intensidad que no puede ser tratado como textos o índices. Estos sonidos, con estos sonidos el acto de escuchar finaliza y nuestros cuerpos son expuestos. Son sonidos que no solo transmiten la idea de muerte y destrucción, sino que en virtud de su cruda materialidad traen muerte y destrucción con ellos. Entonces, en ese sentido, los sonidos ya no son índices, sino íconos. Y aquí de nuevo uso como la teoría semiótica de Peirce, y es un ícono es cuando el signo está imitando al objeto. Son signos que comparten cualidades con el objeto o que expresan relaciones de similitud entre el signo y el objeto. Entonces, la referencia entre un signo y su objeto es icónica, por ejemplo, si el signo se parece al objeto. Entonces, la carnalidad de sonidos que le ponen a uno la cabeza grande refleja cualidades que hacen difícil distinguir el sonido de la violencia, o en el que el sonido se convierte en violencia misma, es decir, como decía en íconos, en vez de índice. Y aquí hay un ejemplo muy bueno. Estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la meme podrá ser ahora eterno. Bueno, ríos de tinta han corrido explicando lo que pasó ahí. El expresidente Santos decía como que los aviones están saludando la paz. Entonces como que, como aviones militares como gran potencia, digamos, destructiva, saludando la paz. Quiero llamar la atención, digamos, en la reacción inmediata de Timochenko, perdón, olvidó su nombre. Y eso pasa, digamos, cuando los sonidos son incorporados o hacen parte de un registro más corporal que mental, y es la reacción inmediata al sonido. Él sabe muy bien de qué se tratan esos aviones, y él dice después de eso, bueno, al menos están saludando la paz y no arrojando bombas. Entonces, algunos de los antropólogos que trabajan este tipo de cosas dicen que con estos tanatosonidos, como son tan ensordecedores que evaden o incluso preceden el lenguaje y la representación cultural. Es decir, como que los tanatosonidos son abrumadores, fluyen alrededor de las esquinas, a través de ventanas, paredes, atraviesan cuerpos, pero también pues bosques, y no solamente atraviesan cuerpos humanos, sino también cuerpos de animales, digamos, y vegetales. Entonces, algunos dicen que la forma en que respondemos a estos sonidos trasciende divisiones culturales, que hay elementos comunes a la experiencia con estos sonidos. Dicen que la experiencia individual del dolor a través del sonido de las armas, es la experiencia individual, digamos, con estos sonidos, como la reacción de aquí, digamos, de Timochenko, ha sido un foco en los estudios del sonido de la guerra. Entonces, cómo la gente reacciona a esos sonidos. Y es cierto que, digamos, que la guerra a menudo es ensordecedora, que las personas de todas las culturas aprenden técnicas de escucha similares para sobrevivir a la guerra, y que hay sonidos que dañan el cuerpo sin que podamos siquiera pensar en ellos. Entonces, digamos, eso es como el enfoque fenomenológico del sonido en la guerra, ¿sí? Los daños físicos y la reacción de los cuerpos a esos sonidos, la forma en que su aprendizaje se torna en una respuesta de supervivencia. Entonces, la cosa es que cuando se entiende así, los sonidos de la guerra son casi siempre los sonidos de armas, de bombas, de tanques o gritos en el campo de batalla. Entonces, eso tiene un problema, y es que hay, digamos, sostiene, digamos, una definición muy estrecha de lo que es la guerra. La guerra no la podemos circunscribir solamente como al campo de batalla y a las armas como tal. Entonces, ¿qué tal si pensamos en otro tipo de sonidos también asociados de la guerra, como los sonidos de llantos, de mujeres llorando, o los sonidos que preceden después, digamos, los eventos de destrucción, o también los no sonidos? Y la cuestión es que están siempre muy presentes, digamos,
hombres y los que manejan las armas, y casi no se habla mucho de mujeres y niños. Entonces los sonidos de la vida ordinaria en estos estudios están más bien ausentes, y como si hubiese siempre un momento muy delimitado y claro entre la guerra y la no guerra. ¿Sí? Casi que la guerra se vuelve una substancia. Es una cosa que pasa aquí y en cierto momento. Y es esta concentración exclusiva en el campo de batalla lo que nos excluye otras posibilidades de entender también otros sonidos asociados a la guerra. Entonces es obvio que los sonidos de equipos militares y de armas son parte constitutiva de la guerra, pero no se puede suponer que los momentos de guerra están circunscritos al daño y al miedo que provocan las armas. Además, al hablar de equipos de armamentos, siempre se privilegia el papel y la presencia de los hombres. Pero, digamos, ¿pueden los rumores pensarse como parte de los sonidos de la guerra? ¿O qué tal la ausencia de sonidos? ¿O el silencio provocado por el desplazamiento forzado? ¿Cómo podemos dar cuenta de eso? O parafraseando como una de las frases que utilizaba Mónica, es como que, ¿qué música tendrá, qué sonido tendrá el desplazamiento forzado? ¿Qué sonido tienen las ruinas y los lugares abandonados? También pueden ser parte de entender los sonidos de la guerra, el hecho de que tenemos que cuidarnos mucho de lo que se dice, frente a quién se dice y en dónde se dice. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de las formas de sintonizarse, o digamos, de cultivar una forma de hablar y de escucha en tiempos de guerra. Entonces me pregunto bajo qué condiciones los sonidos de la vida cotidiana pueden entenderse como sonidos de guerra. Y entonces quiero contarles la historia de este dibujo. Esto fue durante mi trabajo de campo, eso no fue en Chocó, sino fue en la Macarena. Y yo estaba trabajando con los niños y les pregunté, les di los materiales y les pedí que dibujaran los animales que viven en la selva. Entonces me dibujaron todos estos seres de la selva. Entonces ustedes pueden ver al lado derecho inferior un tucán con sus colores, arriba hay un zorro, un grillo, e incluso pues un tigre, un jaguar. Y aquí al lado izquierdo, casi en la mitad, hay ese pequeño hombre con un uniforme camuflado. Y eso pues yo le pregunté, ¿eso qué es? Me dijo, pues es un guerrillero. Pues claro, pues los animales que viven en el monte o los seres que viven en la selva, por supuesto. Esta es la gente de monte y es, digamos, la categoría que usa la gente para referirse a ellos, la gente de monte. Entonces me di cuenta que con este dibujo los niños estaban en lo correcto. La selva es habitada por jaguares, grillos, zorros, guerrilleros, nutrias y tucanes. Todos ellos hacen parte esencial de la selva y comparten muchas de sus características. Por ejemplo, los guerrilleros la habitan de manera similar a como lo hacen los jaguares o incluso algunos animales de caza. Que uno no los vea cuando está en la selva no significa que ellos no estén allí o que ellos no lo vean a uno y no se percaten de nuestra presencia. Esa presencia invisible pero omnipotente tiene repercusiones en las actitudes que la gente adopta cuando está fuera de sus casas. En los caminos o en las chagras es mejor no tocar temas de político porque la selva tiene ojos y oídos. Y como lo mencionaba un colega que también trabajó en la Macarena, en un contexto de violencia política donde la presencia de grupos armados se expande cada día, la selva funciona como una suerte de panóptico, un lugar que todo lo abarca, es un lugar de vigilancia, un control de vigilancia y control, donde la mirada constante o la presunción de su existencia modela actitudes y relaciones sociales. Pues no voy a pasar por esta idea del panóptico, obviamente, pues digamos, la retomo de Foucault, pero es esta idea de que el panopticismo se basa en esto de que las acciones en ser capaz de imponer conductas, digamos, al conjunto de la población a partir de la idea de que estamos siendo vigilados, ¿sí? O sea, observados sin ser vistos. Entonces, por ejemplo, como consecuencia de la amenaza representada por la presencia por la presunta presencia de guerrilleros o soldados, digamos, la selva se convierte en un lugar vigilado, permanentemente vigilado, donde uno podría ser siempre observado y escuchado sin saber por quién. Y yo, digamos, ahí, digamos, es algo en lo que estoy trabajando, como les digo, es digamos, esta forma en que la gente llama a los guerrilleros, o en general como a los combatientes, pero sobre todo a los guerrilleros, y esta idea de que son gente de monte. Y tiene que ver con esta profunda familiarización que tienen los guerrilleros con la selva. Y es una familiarización, digamos, que comparten parcialmente, digamos, o comparten, no sé si hablar en pasado, los soldados paramilitares y de alguna forma los ejércitos. Pero digamos, si tuviera que ponerlo yo como medir el grado de qué tan gente de monte son cada uno, diría que la guerrilla es más gente de monte que, digamos, un soldado.
Y, digamos, podría argumentar esto con algunos ejemplos etnográficos en los que estoy trabajando, pero básicamente con la guerrilla es esta idea como esta familiarización profunda de la selva, la idea de que ellos son capaces como de grandes proezas, conocen muy bien los terrenos, conocen muy bien la vegetación, conocen muy bien los animales, son capaces de caminar sin perderse, sin desorientarse. Hay casos de soldados que se han perdido muy fácilmente en la selva, eso rara vez es el caso con los guerrilleros. Hay, digamos, muchos casos en los que sí, pero es otra historia. Pero digo que, digamos, esta familiarización con la selva también significa una enorme sintonía sonora con la selva y con los sonidos de la selva. Y les voy a poner un ejemplo de esa gran sintonía sonora con la selva. ¿Alguien sabe qué sonido es ese? No oigo, asumo que no. No, Bueno, no han no es escrito, nadie ha escrito. Ok, pues no es un pájaro. Casi siempre la reacción del mundo, de toda la gente, es un pájaro. No es un pájaro, es un mono. El mono churuco. Adriana Bolaños dio con que era un mico. Qué bien, pues muy bien. La primera, muy bien. Creo que esta es la segunda vez como que pongo este ejemplo. Entonces, súper. Entonces, es un mono churuco. Esto, digamos, es un ejemplo que tomo de un texto, una tesis de pregrado escrita en la Universidad Javeriana. Es una tesis de Sebastián Gómez Zúñiga. Se llama La ecología política de las FARC. Es un texto poderosísimo. Siempre le pido a Sebastián como que hay que hacer algo más con eso, pero él pone este ejemplo sobre el sonido de los churucos. Entonces, digamos, los campamentos guerrilleros, cuando se arma un campamento guerrillero, los árboles más grandes no son cortados. Eso tiene razones estratégicas y es para que no los puedan detectar desde el aire. Entonces, digamos, se corta solamente, digamos, el rastrojito, los árboles más pequeñitos, pero como que el gran dosel de la selva se mantiene intacto. De forma que los habitantes de ese dosel siguen transitando, incluyendo los monos. Y cuentan, digamos, algunos de sus guerrilleros que los monos se familiarizaban mucho con ellos mismos, con la guerrilla, al punto que los monos, a través de sus chillidos y sus cantos, indicaban la presencia de gente que no les fuera familiar. Entonces los guerrilleros sabían cuando alguien se acercaba por el sonido de los churucos. Entonces el sonido se convierte en una alarma, pero también se convierte en una forma de comunicación, porque entre los guerrilleros se imitaban el sonido, ellos churuqueaban, churuquear es el verbo, imitar el sonido, para comunicarse entre sí cuando no podían hablar. Entonces desarrollar sonidos, digamos, muy específicos para poderse comunicar en situaciones de guerra o en el que otro sonido no es posible. Entonces, ¿cómo el sonido de un churuco puede convertirse en un sonido que nos pueda decir algo sobre la guerra y sobre los que hicieron la guerra o hacen la guerra y sobre la forma en que se vive la guerra y de nuevo esta conexión íntima con la selva? Entonces, ¿cómo los sonidos de la vida normal pueden emerger tan frecuentemente alterados temporal y espacialmente por la guerra, como el churuquear? Y por lo tanto esos sonidos se resignifican y se convierten en un componente central de lo que constituye la experiencia en tiempos de guerra. Alguien puede básicamente salvar su vida por saber churuquear y por poder reconocer ese sonido del churuco. Entonces reconocer e imitar esos sonidos es clave, es una condición muchas veces para sobrevivir. Y sintonizarse con los sonidos, entonces no es solo cuestión de reconocer sonidos de armas o gente, sino también sonidos más cotidianos como estos. Pero a veces la guerra cambia el sonido de las voces, como la del churuco. Ya no es simplemente un sonido neutral, digamos, que está ahí, sino si uno lo sabe interpretar, ya es un sonido que está indicando algo más. Entonces, les dije, digamos, que en los estudios de sonido las mujeres y los niños estaban ausentes. Pues bien, otro gran ausente son los animales. Y yo creo que a través de sonidos de ciertos animales podemos reinterpretar los sonidos de la vida cotidiana. Entonces, volvamos al cráter. Entonces, yo en mi trabajo, y fue lo que hice, digamos, durante mi tesis de doctorado, o lo que pretendo empezar a hacer también es cultivar una forma de atención etnográfica para entender, digamos, esta relación entre la guerra y los sonidos,
más allá de la espectacularidad de las armas y más allá de la destrucción inmediata. Entonces, ¿qué tal si fue imposible, digamos, registrar los sonidos de cuando este cráter fue creado, pero ahora que, digamos, puedo ir al lugar, ¿cómo puedo capturar, digamos, la destrucción o el proceso en que este lugar se volvió una ruina a través de sonidos? Este es el mismo lugar más de 20 años después. Entonces yo, digamos, fui allí y como ven, pues el cráter se convirtió ahora, digamos, en este pozo. Ya no hay potrero, ya no hay casa, digamos, ya es selva. Entonces es como que en la ausencia de gente, la selva retomó su lugar. Y digamos, en este pozo, pues ahora incluso hay peces y uno encuentra babillas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es uno de los sonidos asociados a ese lugar. Digamos que el sonido, digamos, de estas ranas o el sonido, digamos, de vida silvestre suele ser un buen indicador de qué tan prístino, qué tan recuperado, qué tan en buena salud está, digamos, un bosque. Y uno podría decir como que, bueno, pues hay ranas, quiere decir, pues, bueno, hay vida aquí floreciendo. Un lugar que fue destruido, o sea, ustedes lo vieron, el nivel de destrucción, digamos, de nuevo hay vida floreciendo allí. Pero ¿qué si, digamos, si localmente ese ruido es interpretado como una manifestación de una ruina, de abandono? ¿Qué si eso es un índice del abandono de los lugares, el abandono de la gente y de la selva, digamos, reconquistando parte de su territorio, o del rastrojo invadiendo los potreros? Para la gente eso es una forma de ruina. Los lugares que perdieron y que ahora están enrastrojados o enmontados. Entonces, donde alguien puede estar viendo digamos, la naturaleza florecer, alguien puede estar, las comunidades locales, la gente en Atrato está viendo más bien como paisajes en ruinas. Y hay muy brevemente, como una pregunta fundamental. Bueno, durante mi visita a este lugar, digamos, este cráter no está cerca, o este pozo no está cerca de ningún río, ¿sí? Y durante verano, pues está seco, pero durante invierno, pues se llena. Y la gente se pregunta, ahí hay peces, porque uno ve a babillas que llegan ahí pues, a alimentarse. ¿Cómo llegaron los peces a este lugar? ¿Sí? ¿Cómo es que hay peces en este lugar? ¿Cómo saltan los peces del río acá si, digamos, hay más de 100 metros de distancia, o quizás mucho más, porque el río se ha desviado? Entonces, eso fue una pregunta interesantísima. Y, digamos, cuando les pedí a la gente allá que me la respondieran, ellos me dijeron, hay peces, es porque hay algunos peces que salen de los huevos de la rana. Y yo, venga, ¿cómo es así? Digo, sí, o sea, las ranas ponen huevos, digamos, todos salen, y hay unos de esos seres que salen de esos huevos que aprenden a comportarse como ranas y se convierten en ranas, y hay unos que se comportan como peces y se convierten en peces. Entonces, digamos, esto está en contravía, digamos, de todos estos principios biológicos en los que solamente, pues, ranas solo pueden salir de ranas y peces solo salen de peces. Eso es imposible, como este entrecruzamiento entre especies. Pero, digamos, es un principio fundamental digamos, yo voy a decir como de la ontología local, de la forma en que la gente concibe a los seres y a los cuerpos. Entonces, si ranas y peces nacen igual, pero logran sus atributos corporales en virtud de sus comportamientos o de sus relaciones, quiere decir que lo más importante para ellos son las relaciones y no las sustancias o los cuerpos. Entonces, eso es una característica, por ejemplo, de algo que se llama una ontología relacionista. Entonces, lo más importante no son las relaciones, sino los cuerpos. Y eso está muy sintonizado con la noción de renaciente. Quizás lo puedo discutir en otro apartado. Aquí hay gente experta, creo que está también el profesor Mauricio Pardo escuchando, que sabe mucho más que yo, Natalia misma. Pero es esta idea, digamos, que es fundamental, uno la encuentra, digamos, en el Pacífico, esta idea de las relaciones son ontológicamente primarias y los cuerpos son son secundarios de alguna forma.
para mí lo interesante era aquí que las ranas para mí dan cuenta de un doble proceso de transformación negativa. El primero tiene que ver con el desplazamiento y la pérdida, digamos, de la tierra, la ausencia de la gente en estos lugares, entonces el abandono de los lugares, y el segundo es el florecimiento de formas de vida no humanas. Sí, en este caso, pues ranas, rastrojo, y son formas de vida no humanas que digamos que no siempre son totalmente valoradas por la gente local en el sentido en que están en contravía de sus ideales, digamos, económicos y productivos, ¿sí? Entonces la rana dando cuenta de un proceso de doble transformación negativa y de cómo el desplazamiento se abandona un lugar y cómo florece la selva, pero cómo eso termina convertido o ser interpretado o entendido como una forma de abandono, de escombros o de ruinas. Y les voy a poner otro ejemplo, digamos, de no humanos o animales favoreciendo los procesos de enruinación. Yo no sé si enruinación, arruinar, es un verbo en español, arruinar, procesos a través de los cuales algo se convierte en una ruina. Y estas son esencialmente unas avispas que les encanta hacerse en los techos de las casas. Con o sin gente, las avispas están constantemente llegando allí y construyendo estos nidos de papel. Mi pregunta es un poco como de, cuando la gente vive en sus casas, cuando la gente está en sus casas, la gente está constantemente limpiando sus casas y evitando, digamos, que estas avispas se tomen las casas, ¿sí? Hay veces en que, pues, la gente, digamos, hay un nivel de convivencia entre avispas y gente en algunas casas, pero, digamos, en la ausencia de gente a causa del desplazamiento, de los caseríos abandonados, de casas que todavía están en ruinas, estos lugares fueron esencialmente colonizados y conquistados por las avispas. Entonces la avispa se convierte en una de esas presencias que habitan estos lugares abandonados. Entonces me pregunto como bajo qué condiciones las avispas y su sonido llegan a representar las consecuencias de la guerra. Entonces esto es un ejemplo, digamos, de uno de los muchos caseríos a lo largo de los ríos de la cuenca del Bajo Atrato que fueron abandonados y que la gente pues después no pudo regresar, decidieron no regresar y pues básicamente pues se arruinaron así, son escombros, están en ruinas, el monte se los tragó y entonces parte, digamos, de lo que sucede ahí es debido, digamos, como digo, el desplazamiento y al abandono, pero digamos la vida diaria de la gente transcurre, digamos, en una lucha más o menos incesante con las fuerzas, digamos, del bosque para evitar que sus lugares, que son habitables, sus casas, se conviertan en ruinas. Entonces, quiero que se tomen el tiempo para leer esta cita, que es de un señor con el que hablábamos acerca como de las avispas y como de la importancia de habitar las casas. Yo le preguntaba como ¿por qué será que tan rápido, una casa sin gente se cae tan rápido? ¿Cómo es que los caseríos se abandonaron y ustedes volvieron a los 6 meses y ya no había nada? ¿Cómo es eso? Esencialmente, él, a través de esta cita, como mucha otra gente dice, como que es que lo que mantiene en pie una casa es el calor de la gente. Y ellos contraponían la idea del calor de la gente con el frío de la selva. Entonces, el calor de la gente es literalmente el calor de los cuerpos humanos, la gente habitándola, pero también el calor que traen cuando se cocina, el humo, el fuego. Entonces, como dice aquí, el humo ahuyentando a las avispas. Pero cuando no hay cocina, cuando no hay humo, todos esos habitantes no deseables empiezan a llegar. Y cuando empiezan a llegar, pues ellos contribuyen al proceso a través del cual una casa o un lugar se convierte en una ruina. Entonces, quiero que vean esta imagen, digamos, como que la construyo, son 5 fotografías distintas de lugares abandonados. Lo que pasa, digamos, la velocidad con que la selva se traga, digamos, estos lugares, y lo contrastemos con la siguiente imagen de lugares habitados. Y es como una imagen que yo llamo como el humo de la vida. Entonces, la diferencia entre un lugar con y sin el calor de la gente. Y el tipo, digamos, también de presencias vegetales y humanas que existen o que son favorecidas o no por el calor de la gente. Entonces, yo digo que si la ausencia del calor de la gente provoca la decisión de las
avispas de asentarse en ciertos lugares, no solamente somos testigos de la forma en que la guerra produce espacios vacíos para ser habitados por insectos que la gente puede encontrar desagradables. Más bien lo que tenemos aquí es un proceso a través del cual la guerra se materializa negativamente, es decir, en forma de escombros, ruinas, objetos abandonados o ciertas presencias no humanas que, como las avispas y sus sonidos, nos están diciendo algo más acerca de la guerra. Otro ejemplo que voy a discutir es, les hablé de la palma de aceite, sobre todo en el río Curvarado. Esto es, digamos, muchos años después que la gente logró regresar y empezaron a tumbar, digamos, las palmas de aceite y a reconstruir sus casas. Esto es una casa en medio de los sembrados de palma. Yo estuve, digamos, en una de estas primeras llegadas en la que la gente estaba literalmente, ayudé, puedo decirlo con mucho orgullo, a echar machete a algunas de estas palmas. Lo curioso es que nos descubrimos que el corazón, el cogollo de la palma se podía cocinar. Entonces, como esa noche cenábamos cogollo de palma y decíamos como de, no, un campesino allí hacía como el chiste como de nosotros tanto que nos quejamos de la palma y que la palma nos quitó la tierra y vea, aquí no la estamos comiendo. Pero quiero ahora que piensen en los sonidos que pueden estar asociados con un paisaje como la palma. Entonces, este es un sonido. Seguramente no oyen nada y es premeditadamente porque lo dejé así, porque en un cultivo de palma no se oye nada o se oye muy poco. Entonces, es justamente eso, la ausencia de sonidos también, cómo puede ligarse a estos procesos de creación de ruinas, de despojo, de desplazamiento. Y este quizás es para la gente uno de los sonidos más ensordecedores de todos. Y la gente dice, cuando volvimos a regresar y cuando tumbamos la palma y empezamos a sembrar otra vez maíz y yuca, volvieron los pajaritos. Entonces, la ausencia de sonidos como como algo todavía más ensordecedor. Entonces, y la ausencia de sonido captura pues, la desaparición de la selva, y no solamente de la selva, sino de las relaciones y de los seres que la selva propicia. Y como he dicho antes, los sonidos son indicadores esenciales de la sana actividad ecológica en la selva. Entonces me pregunto qué es lo que ha sido arruinado por estas plantaciones. Entonces, preparar las tierras para estos cultivos exige una violenta transformación del paisaje. La palma no puede sobrevivir con otros cultivos ni con otras plantas, pues le quitan nutrientes de la tierra, comprometiendo su rendimiento. Hay que tumbar toda la vegetación, nada puede quedar. Además, es necesario drenar las aguas porque en tierras muy húmedas la palma no produce como es esperado. Esto supone la construcción de canales de drenaje que sacan lagunas, caños, humedales. Y en Chocó estamos hablando de la tala de uno de los bosques más biodiversos del planeta, y con ello la pérdida del hábitat de miles de especies y en muchos casos su extinción, empobrecimiento, también estamos hablando de empobrecimiento del suelo y disminución de la biodiversidad. Entonces, al arruinar ecosistemas nativos, la palma acaba con las formas tradicionales de producción campesina, privando a la gente de los bosques y sus ríos y de lo que se obtiene de ellos, caza, pesca, madera, plantas medicinales. Algo que debe ser claro, y yo espero que, ojalá sea claro para la mayoría de ustedes en estos momentos, es que la palma no es que genere graves consecuencias ambientales. La destrucción de bosques y la eliminación de biodiversidad es una condición para el desarrollo de cultivos a nivel industrial. Entonces, los cultivos de palma ofrecen este tipo de paisajes monótonos donde hileras interminables de palmas se extienden más allá de lo que la vista logra abarcar. Y estas plantaciones son un tipo de diseño que excluye otros organismos que no sean palma. Para ser productiva, la palma tiene que permanecer uniforme, autónoma y separada de otras formas de vida. Uniformidad, invariabilidad y discontinuidad son todo lo opuesto a la vida de la selva y son todo lo opuesto a la vida misma. Entonces, esta exclusión de otras formas de vida fue una tarea que los paramilitares siguieron al pie de la letra, arrastrando tanto con la diversidad biológica como con la diversidad cultural. Y en el Curvarado, cerca de 25.000 hectáreas de estos bosques fueron plantados con palmas y miles de familias fueron desplazadas de sus territorios. Y de nuevo, el desplazamiento no fue una consecuencia del conflicto armado. El despojo de estas tierras fue una condición para el desarrollo de esta agroindustria, de la cual se beneficiaron empresarios que realizaron alianzas con paramilitares. Entonces, la palma no solamente excluye otras formas de vida, también excluye el tipo de relaciones que todos estos seres pueden mantener entre sí, todos los seres que viven en la selva. Entonces, lo que florece al lado de la plantación, no solamente diferentes tipos de seres, sino también son posibles diferentes tipos de relaciones.
De un lado ustedes tienen la palma, del otro la selva, del otro un monocultivo, del otro un bosque húmedo tropical. De un lado está la homogeneización y exclusión, del otro lado está la diversidad y la inclusión. A un lado estandarización de la producción, en el otro multiplicidad de relaciones ecológicas. En un lado uno de los agentes más poderosos del cambio climático, en el otro el lugar que sustenta la vida en este planeta. Trabajadores asalariados, soberanía alimentaria, dependencia económica, autonomía comunitaria y territorial. Desarrollo alternativo, alternativas al desarrollo. Eso es lo que hay acá al lado y lado. Entonces, como ven, lo que puede florecer, lo que florece al lado y lado son distintas formas de ser y distintas posibilidades de relacionarse y también distintos tipos de seres. Y alguien como Arturo Escobar argumenta, digamos, que esto lo que realmente constituye es una ocupación ontológica del territorio. Pero yo he dicho que yo, digamos, premeditadamente saqué los sonidos de la palma para digamos, reforzar mi argumento. Porque de hecho sí hay sonidos asociados con la palma, porque lograr el silencio absoluto es imposible. Lo más que se ha logrado, digamos, es en una oficina de Microsoft en Redmond, Washington, crearon una cosa que se llama una cámara anecoica y que trata de crear como un sonido muy grande. Y han llegado a crear unos grados de menos 20 decibeles. Menos 20 decibeles es, digamos, nuestra respiración son 10 decibeles, un susurro son 30 decibeles. Y se dice que el límite del oído humano es alrededor de 0 decibeles. Pero aunque solo porque nuestros oídos no puedan recoger ciertos sonidos, no significa que no hayan sonidos presentes. Por lo tanto, sí se puede registrar un valor negativo, como el de menos 20 decibeles en esta cámara. Entonces, como les digo, no, la ausencia en el mundo, digamos, el sonido siempre está presente. Siempre, incluso las personas que trabajan en esta cámara anecoica dicen que cuando están en ellas pueden llegar a oír la sangre corriendo por sus cuerpos y pueden oír sus ojos chapoteando mientras mueven en su cráneo. Bueno, nunca he logrado ese tipo de silencio como para oír mi sangre, pero básicamente el sonido absoluto no existe. Y encontré en este libro de Diana Ojeda, que se llama Caminos Condenados, que es, digamos, esta tipo de novela gráfica en la que cuentan, digamos, algunos de los efectos de la palma. Ella sí registra los sonidos de la palma. Y es esencialmente ese zing, 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 zing que está ahí. Y es el ruido de las hojas de la palma chocando contra los techos de la casa. ¿Ve? Es la palma, está tan cerca que crecía, nos llega al techo. Todo el tiempo, y es un sonido que está constantemente, y pueden ver como más adelante, como ella, como realizando sus labores cotidianas y el fastidio, digamos, que causa, digamos, este sonido. ¿Cómo puede este zing, zing, zing también ser entendido como un sonido de la guerra? Y de nuevo, ¿qué pasa si tratamos de entender la guerra, si usamos como puerta de entrada cosas distintas, no humanos, pero en este caso, digamos, los sonidos? Entonces, voy a discutir un último ejemplo, porque creo que ya, sí, quedan unos 5 minutos. Entonces, hablamos un poco sobre la fenomenología de la guerra, cómo, digamos, se experimenta la guerra a través de los sonidos, cómo también se puede interpretar cosas de la guerra, digamos, con los sonidos, la hermenéutica de la guerra. Y ahora, ¿qué tal si explorar algo de la epistemología de la guerra? Cómo ciertos eventos nos pueden ayudar a entender, digamos, la guerra y sus lógicas. Saber, por ejemplo, cuándo la guerra se acerca. Entonces voy a hacer eso con otra voz, que no es humana, pero que transmite un mensaje muy poderoso. Bueno, este es un pájaro que en inglés lo llaman el halcón risueño. Y algunos, digamos, el nombre científico tiene que ver con eso, con la idea de que se ríe. Y muchos dicen, algunos, digamos, como de los... hay un señor que creó como las primeras guías de ornitología y describía este pájaro y describía el sonido de este pájaro como un sonido de gran misterio. Y decía como que si yo hubiese tenido la oportunidad, hubiese capturado a todos esos pájaros porque cada vez que los escuchaba me asustaba. Los hubiese capturado todos y los tendría pues como piezas de museo porque ese sonido me volvía loco. Y digamos,
tiene, digamos, dos tipos de canto, y este es, digamos, el otro canto de este pájaro por el cual es conocido en regiones como en Chocó. Bueno, ese pájaro está diciendo su nombre en el canto, se llama guaco. Y, por ejemplo, en países como Nicaragua, Guatemala, Salvador o México, digamos, el guaco está asociado con el cambio de estaciones y la llegada de lluvias. Pero, digamos, en países como Brasil, Ecuador o incluso en Colombia, en particular en el Pacífico, el canto del guaco anuncia muerte. Alguien va a morir. Hay una tesis de pregrado escrito en la Nacional como hace mucho que llamaba Cuando canta el guaco, y eran sobre tradiciones, rituales y funerarias en el Pacífico. Un libro súper bonito. Y algo que me impresionó al leerlo es que la persona que escribe eso nunca se interesó por tratar de reconocer cuál era ese pájaro, cuál era el guaco. Nunca nos habló del guaco. Y poco sabemos sobre qué es este guaco. El guaco, por ejemplo, es un halcón y se especializa en comer serpientes, por ejemplo. Bueno, en fin. La historia que quiero contarles con el guaco es que el guaco está asociado, digamos, a alguien va a morir, y es un pájaro de mal augurio. Y alguna vez, alguna comunidad en Verá decidió que tenían que dejar sus tierras y abandonarlas o salir de ellas por algún momento, por algún tiempo, después de haber oído el guaco, porque ellos sabían que algo malo iba a pasar. Una de las veces que habían escuchado cantar al guaco fue las veces en que los guerrilleros llegaron y mataron a varios jaibanas de sus comunidades. Los jaibanas fueron acusados de practicar brujería contra los guerrilleros. Y no solamente los mataron, sino que, digamos, los mataron de cierta forma para impedir que, digamos, estos jaibanas volvieran a la vida y, digamos, pudieran continuar sus acciones de brujería. Entonces, después de que les pegaron tiros en la cabeza, les enterraron chontas o palmas en los pechos para asegurarse que estos jaibanas no se transformaran en mojanos. Mojanos es esencialmente como un tipo de hombre tigre que vuelve a la vida después de muerto. Entonces, una de las anteriores veces en que esta comunidad oyó cantar este pájaro, sucedió esto. Y luego, cuando volvieron a escuchar el sonido del guaco, decidieron como que era mejor salir por un rato de sus tierras. Entonces, ¿qué pasa cuando interpretamos estos cantos? Este canto nos dice algo sobre la guerra. ¿Qué pasa cuando lo escuchamos, lo interpretamos no como un ruido, como el sonido o el canto de un pájaro, sino como la voz de un agente y de un agente político? Y quiero terminar con esta cita del filósofo francés Jacques Rancière. Y básicamente en mi trabajo me tomo en serio, digamos, la agencia política de seres como el guaco, porque saber qué hacer con el mensaje que transmite este pájaro depende de lo que la gente considere es esta clase de seres. Es decir, qué hacer con el mensaje que él da, o sea, la política, cómo actuar, depende de qué clase de ser consideramos que es este guaco, es decir, la ontología que le adscribamos al guaco. Entonces es aquí como ontología y política se fluyen. Lo que consideremos lo que es un ser puede decirnos algo acerca del tipo de acciones que podemos tomar. Entonces pienso que lo que todas las personas, incluidos la gente de monte, los que hacen la guerra, las víctimas y las comunidades, lo que las personas consideren es la guerra o un acto de guerra, nos informa, nos ayuda a pensar lo que podemos hacer para reparar los daños. Y en lo que yo trato de hacer, un primer paso para hacer eso, para tomarme seriamente la agencia política de los no humanos, es dejar de ver la naturaleza y la cultura como dos instancias separadas. También eso requiere reconsiderar la agencia política de seres distintos a los humanos, seres cuyas vidas se entretejen con las ecologías de selvas y ríos. Es empezar a reconocer voz y volverlos como, o esa voz un signo de politicidad, como diría Rancière. Entonces pienso que, o lo que yo estoy queriendo hacer, y no solamente yo, a otra gente con los que compartimos ideas similares, es como necesitamos cultivar un tipo de atención que nos permita escuchar la voz del guaco no como ruido, sino como voz.
debido a que la diferencia entre la voz y el ruido puede convertir un objeto en un sujeto, un animal en un sujeto de consideración política. Y eso para mí es clave en un marco de justicia transicional y para la reparación de los daños provocados por la guerra, máximo ahora que estamos como discutiendo las formas de hacer justicia a las comunidades indígenas y negras que tanto fueron afectadas por la guerra. Y finalmente, pues estos son algunos de los textos que les recomiendo para que estén interesados o algunos de los que mencioné en mi presentación. Creo que con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Fantástica presentación. Si me están escuchando, sí. Mientras nos van pidiendo entonces la palabra, para dar la palabra, voy a referirme a algunas cosas que fueron escritas. Realmente voy a leer las cosas que fueron escritas para que vea que su presentación estaba siendo atentamente seguida. Gracias, cuando empezó a hablar de los sonidos, Ariana Bolaños se refirió al sonido del avión fantasma. Bueno, lo del sonido del avión fantasma. Cuando habló de lo de la cabeza que se le crece, Sebastián Anzola dice, se le creció la cabeza en el sur del Cauca, es el estremecimiento que pone los pelos de punta. Francisco Garzón dice, estamos desde diferentes lados del país, desde Villavicencio, dice, se le embejuca la cabeza, dolor de cabeza, me dijo un sobandero en Sibundoy. Avanzo porque aquí es una vez de pregunta. Bueno, Adriana se dio cuenta de que era un mico, pero Sofía Lara, como yo, estábamos diciendo que era un ave, que era algún tipo de pajarraco. Sebastián Anzola dice que ese mico, que churiquear es también es el llamado a filas en el Cauca, o sea, cuando la guerrilla se lleva a la gente está churiqueando. Juan Manuel Castellanos dice que el río se toma el bosque en el invierno. Sofía Lara dice que en muchos relatos populares se afirma que las ratas que crecen mucho se convierten en chuchas y los ratones que crecen mucho se convierten en ratas. A propósito del humo, Mónica Cuellar dice que el humo ahuyentando las avispas, ahí está en parte la relación entre amañarse y la comida, estamos tratando de amarrar. Sebastián dice que el calor del machete en esta disputa con la humedad del monte, hablando un poco de las casas, del humo y el calor de la gente contra el frío del monte, entonces el calor del machete en esa disputa con la humedad del monte. Francisco Garzón dice, en Sibundoy, los Camensá de antes dejaban sus casas solas al salir a trabajar y dejaban la tulpa o el fogón prendidos. Para ellos la salida del humo implica presencia humana o como me dijeron, el humo es vida y el fuego abriga. A lo cual Natalia Martínez dice, en ese sentido, entonces el humo también cuida la casa. Qué bonito, Sebastián Anzola dice, el silencio de la palma en contraposición al sonido del machete, de la guadaña, del hacha. Y Gentil le dice a Sebastián, también hay matas que son calientes y frías, tal vez eso tenga algo que ver con el calor del machete. Cuando pone lo del pájaro este que se ríe, Laura Chaustre dice, el risueño. Pero después, cuando pone el guapo, Francisco dice, el cuscungo y la muerte en el sur. La importancia del abordaje de los bioindicadores o señaleros, más allá del lenguaje articulado. Juan Manuel dice que gracias, muchas gracias, dicen todos. Entonces ya ahí Carlos Espinosa tiene preguntas. Sofía Lara dice que maravillosa presentación. Y Mauricio Pardo si quiere preguntar. Entonces el orden de la palabra sería Carlos, ya me perdí, alguien antes. Carlos Espinosa y después Mauricio Pardo, ¿les parece? Entonces prendan sus micrófonos y a charlar. No sé si me escucha, Daniel. Sí, perfecto. Daniel, pues, en principio te agradezco mucho por tu presentación. Digamos que me ha sido como muy nutritiva en el sentido de que yo ahorita me encuentro desarrollando mi tesis de pregrado sobre pesca artesanal en el Pacífico Norte, en el Valle Vallesolano. Digamos, tengo un comentario que es como, me parece curioso que tú digas que el guaco está relacionado con ese sonido de muerte, porque yo conocí a alguien en el Valle al que le decían guaco guaco de forma burlona, porque él se llamaba Juaco o Joaquín, y él era paramédico, él iba por todo el pueblo como que dándole consejos a las comunidades negras sobre salud.
Entonces, digamos que me parecía muy curioso. Yo nunca lo entendí en ese sentido porque yo creía que el guaco era esa ave que pescaba. Digamos que ya más hacia el tema que tú hablas de la vida humana y no humana, me causa como curiosidad, por ejemplo, el ejemplo del humo y las avispas, que es como esa disputa por la vida. Me parece que es, digamos, no sé si si tú me podrías aconsejar sobre algunos textos, porque mi intención incluso está dentro de la pesca, es en el sentido de un arte que usan los pescadores artesanales, que es la línea de mano. Ellos dicen que la línea de mano está relacionada con el troleo, y el troleo lo que busca es engañar a los peces, ¿sí? En ese engaño y en esa pugna con los peces se establece una forma de combate, pero es una forma de combate que es vista de una forma moral, como de una forma buena, en donde el pez guinda, o la persona guinda, la persona o el animal que más guinde, pues es el victorioso. El pez que se logra sacar de la guinda, es decir, de este combate, no se puede volver al agua porque el pez cuando pugna bota un buche. El buche es el que permite, es una vejiga que permite subir o bajar al pez, digamos, entre la diferencia de la profundidad y la superficie. Entonces es lo que permite la vida. Entonces, si se devuelve al agua, es visto como una forma contraria a lo que se ve como la vida, porque se daría una mala vida al pez. Entonces, no sé si tú tendrías algunas cosas que podrías aportar respecto a esa discusión. Ah, algo que podemos hacer quizás, Carlos, es como comunicarnos por correo electrónico y como que te puedo sugerir algo material. No conozco tanto de la pesca. Pues digamos, el Bajo Atrato era una región muy pesquera, pero los últimos años casi que se ha acabado por cuenta pues de la contaminación de las minería. Pero sí, solamente como una idea, más que responder, es como un comentario lo que dices, es esta idea de que la caza y la pesca comparten, digamos, cierto bagaje fenomenológico, en el sentido en que es decir, el cuerpo tiene que estar inmerso en un ambiente que digamos que no es solamente la gente y que tiene que estar como leyendo muchas señales. Y algo es que yo encontré similitud entre la caza y la pesca, y es algo como un ensayito sobre lo que escribí hace unos años, era como que cuando uno sale a cazar o uno sale a pescar, lo que uno obtiene no depende de uno, depende de lo que le quiera dar a uno el monte o lo que quiera dar el río. Entonces, como que pescar o cazar es una apuesta incierta de la gente, y la respuesta a ese acto, digamos, no depende pues de la gente, depende como de otras agencias más allá de eso. Y es como esa forma en que la gente tiene que sintonizarse, digamos, con esas otras voluntades como para poder tener como éxito, digamos, en estas faenas. Entonces, pues sí, un poco lo que dices, chévere, como esa idea como que es un combate entre uno y otro, y eso, digamos, problematiza la idea como de la pesca como una cuestión de la que es como recolectar, como colectar cosas que están allá. Y no, pues se trata como de leer todo el tiempo los signos y las presencias, y de cómo también no es solamente cómo la gente ve a los peces, sino que la gente también es consciente de cómo los peces los ven a uno y cómo responden los peces a las intencionalidades de uno. Entonces es ese ir y venir entre las intencionalidades de animal y humano que es súper clave, y que digamos es como la base fenomenológica de como de muchas ontologías de gente que vive en las selvas. Pero podemos estar en contacto. Mi correo electrónico lo puedo escribir aquí mismo, y podemos podemos continuar esta conversación. Bien, sí, precisamente ahí te pide el correo. A mí, yo ya sobreinterpreté, aquí Sebastián me corrige. Churuquear no es que se lleva a la gente, era cuando llamaban a los guerrilleros o a las guerrilleras a formar, lo cual me impresiona porque habla de una práctica que recorrió todo el país con las FARC. Eso está impresionante. Entonces, Mauricio, sí, vale, a ver. Gracias, Daniel, formidable. Una pregunta muy corta, no alcancé a ver bien en la bibliografía, ya falla la vista, pero no te oí mencionar, o no sé si lo sacaste de Ana María Ochoa. Ana María Ochoa y sus Soundscapes.
Sí, sí, no, estoy hasta ahora como sumergiéndome en esta literatura y me descubrí que hay un universo inmenso que desconozco, pero sí, digamos, ella es como pionera en eso y sí, o sea, estoy familiarizándome y sé que existe, sí, sí, pero sé que es clave. Muchas gracias por la referencia, Mauricio. Listo. Listo, Mónica. Sí, gracias. Daniel, que tantas cosas tan chéveres que nos hablaste. Muy inspirador todo. Y sobre el silencio me llamó tanto la atención este asunto de oír la sangre, de que el silencio absoluto no es posible y que entonces con lo de menos 20 decibeles uno oye su propia sangre. Wow, sí. Es cosa increíble. Pero estaba pensando como tú nos hablas de sonidos ensordecedores y hablas de no sonido y nos hablas de que el silencio es imposible, ¿cierto? Entonces hay como todo este vocabulario para hablar. Es como, mejor dicho, una pregunta que tenía antes de que hablaras de que hablaras del silencio absoluto, que es imposible, era ¿qué pensabas tú del silencio, ¿cierto? Porque no hablabas del silencio, sino de no sonido. Em, pero ahora que lo pienso, incluso después de que nos hablaras de que el silencio absoluto es imposible, me quedo pensando, porque en el contexto de la guerra, no es que yo sepa tanto de eso, pero digamos en el contexto de la muerte, pues el silencio es una cosa Mm, tan poderosa, ujú. ¿cierto? Y también, no sé, y quisiera como saber qué has pensado en relación con eso y también eh, al respecto de las cosas ensordecedoras, ¿no? Que también como el sonido que te genera silencio, pues. Mm. Pues para serte honesto, no lo he pensado todavía, pero, pero sí, yo pienso que el silencio, o sea, el silencio es más bien como la ausencia de ciertos sonidos y pues con la muerte, digamos, hay ciertos silencios. Yo también, como mi idea con los paisajes en ruinas era como que los silencios que hay allí, pero uno se da cuenta que realmente los silencios son presencias de otros sonidos de los que uno no hace conciencia hasta cuando está la ausencia de ciertos otros sonidos que tienden a primar. Ah, pero sí, o sea, digamos como el silencio simplemente yo lo definiría como la ausencia de ciertos sonidos, pero no como la ausencia de sonidos así en absoluto, sino como la presencia de la ausencia de ciertos sonidos a los que uno está normalmente familiarizado. Y si no, los ruidos ensordecedores, pues a mí este concepto como el de los tanatosonidos me parece como muy sugerente y como es eso, cuando los sonidos se convierten pues no solamente en armas de guerra, sino que pues como que amenazan nuestra propia existencia y que se vuelven tan ensordecedores que uno ya no oye nada. Es como esa idea de, no sé de dónde viene, pero de algo que es tan grande que uno ya no lo ve porque es tan grande. Es lo mismo, entonces es un sonido tan fuerte, tan ensordecedor que uno ya no puede oír nada más. Y pues la prueba es que todos hemos tenido el pi en nuestros tímpanos cuando, no sé, ya, varias circunstancias. Entonces, sí, ese sonido tan ensordecedor que produce lo que supuestamente es su opuesto, pero lo que uno ve que no es su opuesto, sino que están siempre como en esta relación de complementariedad. Pero bueno, no, habría que pensarlo mucho más y como hilar un argumento, digamos, más fino. Aquí solamente estoy como lanzando ideas muy crudas. Sebastián Anzola tiene una pregunta, hable, ala, porque para yo leerla me gusta más que usted hable. El guaco es brujo de culebra. Qué bien. Bueno, no, pues ahí me escuchan. Sí, perfecto. No, pues agradecerle la presentación muy bacana. A propósito de los asuntos de campo pues, que nos enseñan a hacer etnografía, pues muy pertinente. Yo escuchándolo, digamos, con esa atención a los sonidos en el campo, pues pensaba en la gente que me enseñaba a machetear acá en el Cauca y me decía que aprender a machetear era una cuestión de escuchar bien bonito, no de ver cómo se hacía, sino de escuchar, ir al ritmo de la gente, eso es muy importante. Y bueno, para todos las estudiantes que están ahí escuchando, pues eso es importante en el campo, escuchar atentamente. Qué bonito. Y pensaba, bueno, también pensaba en los hostigamientos que son tan frecuentes acá en el Cauca y que efectivamente es puro sonido,
muy pocas veces caen en gente o lo que sea, pero producen ese efecto que usted describe ahí como tan natural. Pero bueno, la pregunta, Manu, para no extenderme, es si, ¿qué pasa con los sonidos de la música allá del Pacífico? ¿No? El piano de la selva, que le llaman a la marimba, ¿qué decir sobre esos sonidos de la música? Que es No, tan importante en la vida de esa gente. sí, súper buena pregunta. Pero pues, no es mi área. Aquí hay gente más experta en música y picos como Mauricio Pardo, por ejemplo. Yo no lo he articulado de esa forma porque digamos, en mi trabajo es siempre como pensar a través de los no humanos, animales, de agencias no humanas. Entonces, como que cuando empiezo a tratar de comprender esto de los sonidos, quiero hacerlo también a través como de estas voces no humanas. No he explorado lo de la música, digamos, la música produce un sonido, digamos, en concordancia con una agencia humana, pero pues seguramente como que esta idea de los tambores que reproducen también, no sé, llamados de animales, o que también que son hechos de pieles de animales, digamos, ahí sí tiene que haber algún tipo de conexión que habría que explorarse, pero hasta ahora, digamos, no, en mi trabajo la música estaba ausente. No sé si tiene también que ver con la forma o con mi imposibilidad de incorporar la música, una forma de decir que soy pésimo bailarín, entonces no le presté tanta atención, pero sí, seguramente si uno lo explora ahí habrían como más conexiones, pero brevemente es como no ha sido como lo que más capture mi atención porque he estado como usando no humanos como puerta de entrada, pero seguramente conforme avance este proyecto voy a tener que lidiar con eso, entonces voy a tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias. Qué bacano, ¿no? Ahí, digamos, la música en las casas campesinas es como el radio, como el humo, es parecido. Ok. Epa, qué bacano, muchas gracias. Bien, entonces Natalia Quiseno tiene una pregunta, comentario, y después Vladimir Caraballo también quiere preguntar. Entonces hacemos los dos y ahí vamos rejuntando. ¿Listos? Y Sofía también ha andado por ahí. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, gracias Daniel, gracias Mónica. Qué bonito este encuentro, así sea como en esas locuras de los silencios y las distancias. Los silencios a propósito de lo que nos cuenta Daniel. Daniel, bueno, me pusiste a pensar muchísimas cosas, pero creo que quisiera aquí como compartirles algo que hace rato también he pensado, y es como en el tema de la guerra, el conflicto armado, casi siempre hemos privilegiado la escucha como la escucha del testimonio. Y hay mucha literatura sobre la ética de la escucha, las políticas de la escucha, y pues creo que bueno, ahí hay todo un tema también sobre los retos que tenemos como país, pero tú nos abres el espectro de una manera fascinante con esto que nos presentas, hablando de esas escuchas más que humanas, de esas escuchas con todo el cuerpo, y como decía Sebastián, una acción como machetear es también escuchar, ¿cierto? En un trabajo que estamos haciendo desde hace un par de años con colectivos de mujeres víctimas que narran la guerra desde el hacer textil, en Montes de María, en el Chocó, en distintos lugares en el oriente antioqueño, hemos encontrado que esas dimensiones de la escucha tienen, digamos, una fuerza ahí del cuerpo que va más allá solo de un sentido, ¿cierto? Y ahí yo te quería preguntar, ¿cómo podría, digamos, estas preguntas que tú te haces, esta apuesta por una escucha amplificada al resto del cuerpo y a otros seres, no solo los humanos, digamos, cómo pensarlo en contextos de guerra urbana también? Creo que eso pues nos pone ahí unos retos interesantes. Y por otro lado, me quedé preguntando si entendemos esos sonidos de la guerra de manera más relacional y también una lectura más relacional de la guerra, involucrando agencias más que humanas. No sé si ya, pues ahí tendríamos que invitar a los biólogos, ecólogos y otra gente a pensar con nosotros, pero me quedé preguntando cómo otros seres escucharán a esos humanos que
que están en la guerra, ¿cierto? Qué buena pregunta. Y finalmente muy en sintonía con lo de Sebastián sobre la música, la marimba y eso, pues también como en el trabajo que he hecho con las cantadoras de Alabado, me pregunto si ese mundo sonoro de las resistencias a la guerra también entrarían en esto, o son solo las armas, o sea, si justamente estamos diciendo que no son solo las armas, esos otros mundos sonoros de las ritualidades, del embarcarse, de lo que resiste, ¿estaría ahí también o no? Bueno, sí, perdón, pero hay alguien más que va a comentar. Aquí apago el micrófono, gracias, era eso. ¿Puedo responder de una vez o escuchamos? Como quiera, o recogemos 3 y responde. Un comentario breve, porque es que no tengo... Hágale, entonces responda, fresco. No tengo tanto como... yo creo que aquí, pues yo soy un recién llegado como en el campo de esto de los sonidos, pero yo creo que como que hay o sea, trabajo sí hay mucha tela que cortar y digamos que pueden entrar cosas como esto, los sonidos de la resistencia a través de la música y los cantos también pueden ayudarnos a pensar el espectro sonoro de la guerra más allá del campo de batalla. Y sí, súper bienvenido esa idea. Hay que, digamos, como que afinarla y como que amarrarla, digamos, y hilvanarla con esas otras cosas que estoy conectando, pero sí, están íntimamente ligadas. Así que sí, buen punto, Natalia, gracias. Listo, entonces Sofía, querida Sofía Lara. Hola, hola. Bueno, yo he estado muy atenta, muy contenta de volver a estar en este espacio que me hacía tan feliz en la vida real y ahora me hace tan feliz en la vida paralela que estamos viviendo. Un placer escuchar tantas cosas que le devuelven a uno el ánimo en la antropología y en la etnografía, y bueno, siempre me ha motivado mucho este espacio, y desde el año pasado habían empezado a cuajarse unas reflexiones bellísimas desde lo que nos contaba Cristina Leons, sus reflexiones sobre justamente esta noción del territorio como víctima y que se abría en un momento justamente que posibilitaban los acuerdos de paz, y ahí ya habíamos abierto un debate, pero no me esperé encontrarme con un trabajo de investigación como este el día de hoy. Me da mucho, mucho gusto. Justamente un vínculo que yo jamás en mi vida había hecho en la cabeza, habiéndome interesado por asuntos que tenían que ver, sí, con el sonido, sí, con la ruralidad, sí, muchas veces con el conflicto, pero jamás hacer el puente que tú haces, Daniel, y que me imagino que debe ser ya una corriente de pensamiento importante, esa relación entre violencia y su miedo, eso me pareció fascinante. Entonces, pues qué alegría seguir escuchando debates que nos invitan a pensar eso que ya otros han llamado este giro biocéntrico en la etnografía también, una etnografía que deje de estar centrada en el ser humano porque es ser humano, y que vaya más a una comprensión más completa de otros seres, de otras interacciones, de otros poderes, poder de las entidades invisibles, que también nos narró en este mismo espacio Cyril Menta, ¿no? Entonces, ese poder político extraordinario y poderoso de las entidades invisibles, y cómo controlan la enfermedad y cómo dirigen además el sueño, cómo dirigen. Entonces ahí ya también habíamos seguido hilando justamente en este espacio, esta idea. Ahora tú nos traes esta presentación maravillosa que nos recuerda además, es que ya también otros investigadores han estado haciéndose un poco la pregunta en por qué hemos quedado tan cortos en entender una dinámica tan compleja como puede ser la de la relación con la coca, por ejemplo, ¿sí? En regiones cocaleras fuertes. Entonces pienso en el trabajo que han hecho algunas personas, politólogos, muchos de ellos, en analizar esta relación
coca, hoja de coca y mujeres en las zonas cocaneras, por ejemplo, cómo la coca le permitió a las mujeres acceder a unos recursos que nunca antes habían sido posibles, cómo esto permitió que las mujeres respondieran en un momento en que los hombres estaban yendo a la guerra, muchos los estaban masacrando, se estaban quedando solas, tenían que criar los niños, cocinar, eran el equilibrio de la vida, entre otras cosas, porque la mujer en esta sociedad cuida, sana, protege, cocina, alimenta, provee, y eso lo permitió la hoja de coca en un momento en que no era posible ni siquiera pensarlo. Entonces ahí hay una reflexión muy, muy bonita que se está también, es este llamado que tú haces con la palma, pero es un llamado que se tiene que hacer con el monocultivo, es un llamado que ahora con tus reflexiones a mí me nace pensarme ese llamado con el café acá en el eje cafetero y con la caña de azúcar. Con la caña panelera, perdón. Entonces, agradecerte, Daniel, por esta maravillosa presentación. Gracias, Sofía, gracias. Regresarme a estos temas que tanto me apasionan. Bueno, Vladimir. Daniel, como ya le han dicho, felicitaciones, está súper, súper bonito. Yo, de hecho, le escribiré un correo fastidiándolo, pidiéndole algunas cosas, pero ahora quería aprovechar para hacerle una pregunta muy pequeña sobre algo que mencionó al inicio, y es la reconciliación con los espíritus. Y me llama mucho la atención porque ahora, digamos que estoy ya habiendo terminado casi la tesis doctoral, como muy preocupado por la presencia de lo espectral, digamos, en los escenarios de guerra y etcétera. Y lo de la reconciliación de los espíritus me hacía pensar en Derrida y en los duelos y en cómo ve la muerte Derrida y los espectros. Para Derrida, digamos, el duelo es imposible, de cierta manera, porque un espíritu es en sí mismo algo inabarcable e incomprensible, siempre inconmensurable y siempre excesivo. El duelo para él, para Derrida, es en ese sentido siempre imposible. Es imposible acotar algo como un espectro, como un espíritu, acotar algo como la muerte, es algo que siempre nos va a exceder. El duelo es siempre imposible. Y pensaba yo si la reconciliación, en la reconciliación con los espíritus pasa algo parecido, es decir, ¿cómo se reconcilia uno con un espíritu? Perdón si la pregunta es demasiado excéntrica, pero es más bien etnográfica, como si usted vio un poco ahí cómo hacía la gente para reconciliarse con espíritus. Pues a priori eso depende del tipo de espíritus, porque hay espíritus con los que la gente no va a querer reconciliarse. En mi caso etnográfico, como medio les mencioné, se trata de este lugar en el que hubo un combate entre guerrilla y paramilitares. La gente dice como que la guerrilla les dio por la cabeza a los paras acá y murieron por lo menos 40 o 60, no se sabe cuántos. Y todos esos cuerpos, unos fueron tirados al río y otros los dejaron ahí en el monte. Y pues se los tragó, digamos, la maleza, o se los tragaron los chulos, el gorero, es que dijeron, bueno, el chulo. En fin, entonces la gente llega allá, digamos, y empieza a tener problemas porque estos espíritus de estos muertos los asustan y no los dejan trabajar y hacen cosas malas, y es esencialmente porque estos espíritus sufrieron una mala muerte, ¿sí? No, hay que como tramitar ritualmente esas muertes como para que puedan irse al más allá. Y eso no ha sido posible de ningún modo porque pues fueron abandonados ahí, y lo segundo pues porque nadie ha podido como reclamar esos cadáveres. Entonces la gente, digamos, quiere curar sus tierras, pero más que reconciliarse con estos muertos, digamos, es como encontrar lugares de transacción con los muertos en que los muertos puedan seguir su camino al más allá y la gente pueda seguir trabajando sus tierras. Y digamos, la conexión que hay entre la gente que vive acá en esta zona y estos muertos, ellos hacen una conexión vía el sufrimiento que están sufriendo los familiares de estos soldados paracos. Entonces la gente de aquí, esta zona, me dice, vean, nosotros somos campesinos, gente pobre que sufrimos la violencia paramilitar, pero todos sabemos que la guerra ha sido nutrida con los hijos de la familia pobres. Y nosotros también hemos perdido, digamos, familiares y están desaparecidos. Y así como nosotros estamos buscando a nuestros familiares desaparecidos, seguramente están las mamás de estos combatientes buscando a sus hijos en otra parte. Entonces esa experiencia de sufrimiento como con la desaparición, en no saber cómo qué pasó
con los seres queridos, lo que los conecta más es una relación de empatía, no tanto con los espíritus mismos, sino con los familiares de los soldados que murieron ahí. Entonces ellos dicen como que lo que hay que hacer es desenterrar ahí para que esta gente como pueda estar en paz, los muertos transiten, para que sus familiares también sepan qué pasó con ellos, y que al mismo tiempo esto va a ayudar a sanar nuestra tierra, porque pues ya no van a haber cuerpos ahí y sus espíritus estancados sin dejarnos trabajar. Entonces, sí, no estoy tan familiarizado con Derrida, pues algunas cosas, pero sí, yo pienso que lo de los espíritus es más como es encontrar lugares de cohabitación los unos con los otros. No se trata como de eliminarlos ni de excluirlos, porque son parte constitutiva de la vida con los vivos. Entonces es como más bien como lograr como puntos o encuentros diplomáticos en la cual la coexistencia entre los dos es viable, ¿sí? El problema es cuando ese desequilibrio, cuando ese arreglo diplomático no es posible. Pero no se trata simplemente como de dejar que los muertos se vayan y como que la gente elabore su duelo y eso, porque pues no es solamente eso, además porque para mí la idea de duelo y el espectro es como si los espíritus tuviesen una vida que depende de lo que los humanos pensamos y proyectamos sobre el mundo, y no como si los espíritus fueran parte integral del mundo, ¿sí? Entonces es más bien como si los espíritus fueran una parte de las representaciones culturales que la gente tiene sobre la muerte, el duelo y el dolor, y no como si fueran seres que son parte constitutiva del mundo. Y pues en muchas comunidades los espíritus son parte constitutiva del mundo y con ellos hay que lidiar todo el tiempo, y pues ese es el caso en el Pacífico. Claro, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, no me quiero ir sin comentar porque puros manjares y todos comiendo y yo no puedo decir nada. Me gusta mucho la presentación, creo que digamos que nos abre, eso sí, nos llama otra vez la atención algo que sabemos hace un montón de tiempo, pero que no practicamos, y es que sabemos que la antropología ha sido preferiblemente visual y humanocéntrica, y acá nos hacen, es decir, una invitación a escuchar, y a escuchar a otros no humanos. Pero algo, digamos, más interesante en términos etnográficos es por qué nos causa sorpresa que el sonido sea el referente fundamental de la objetividad del mundo. Cuando digamos que en los mundos campesinos y en la selva misma, más porque no se puede de otra manera, eso lo cuenta Alfred Gell en un artículo muy bonito, lo que uno ve es muy limitado, no puede verse mucho más lejos si está esta selva tapando todo. Y lo que objetivamente existe es lo que uno puede escuchar, de tal manera que la gente puede decirle a uno, digamos, eso es verídico, no porque lo vi con estos ojos, sino porque lo vi con estos oídos. Y nosotros somos nosotros somos un poco malongos etnógrafos porque solamente escuchamos para grabar y después escuchamos la grabación, lo cual es un poco triste, porque no nos permite estar en el mundo y reconocernos como unos otros también con esas otras entidades que nosotros no podemos ver, con las cuales seguramente no nos relacionamos, pero con las que tenemos que relacionarnos y queremos investigar en estos mundos. Entonces yo le agradezco mucho a Daniel este tirón de orejas, en el sentido además físico del término, esta apertura de orejas, a ver qué tanto podemos cambiar nuestra manera también un poco limitada de hacer etnografía. Esta mañana estábamos hablando de un texto todo odioso, acerca de odioso con los talleres y los grupos focales y esas cosas. Entonces ese texto decía que a los otros no humanos por lo pronto no los podemos convocar a esos lugares de extracción de información. Entonces con esos otros no humanos toca ser tal vez mucho más respetuoso que con a la gente a veces. Entonces me gusta mucho esa atención y esa manera bonita que usted tiene de decirlo, de cultivar un especial tipo de atención etnográfica, que es algo además que tocar eso, cultivarlo. A mí a veces me preocupa que la gente quiere todas las soluciones dadas. Realmente es mucho mejor que le enseñen a uno una sensibilidad y a ver cómo vamos cultivándolos todos. Así que le agradezco mucho, le agradezco enormemente su tirón de orejas. Acá no, pues muchas gracias por la invitación además, y pues me hace muy feliz saber o pensar que pues
que la gente encuentra pertinente lo que estoy diciendo y que, pues, que pueda inspirar también a otros y preguntarse también sobre sus propias prácticas y si esto nos puede ayudar a ser mejores etnógrafos, pues una nota. Sí, súper. Y a Mónica también, pues, a ver, ¿hay más comentarios, preguntas, dudas, aclaraciones, rayas, inquietudes? No. Yo creo que podemos cerrar porque son las 5:13. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Muy maravilloso, gracias. Me hubiera encantado escucharte desde el principio. Me voy a desatrasar, me perdí la primera parte de tu intervención, que estaba en otra videoconferencia en el video precipicio de la pandemia. Entonces, te agradezco muchísimo. Voy a volver sobre la grabación para escuchar la primera parte de tu presentación. Por eso no quise hablar, ni mucho menos, porque no tenía la información completa. Pero agradecerte mucho y nuevamente a Daniel y a Luis por este espacio y a todos los que veo allí presentes. Mucha gente muy querida, sí. Sí. Muchos, con mucho cariño allá para todos, desde Manizales, desde Canadá, desde Bogotá. Ahí estamos. Bueno. Desde Pereira. Chao. Hasta luego. Adiós, gracias. Estén bien.